singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stars... La canción, la habrán reconocido, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, da título a la película, ya mítica, ambientada en el musical de Hollywood y que se estrenó en el año 1952. Hablamos ahora de filología. Eva Estebas Vilaplana es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED, especialista en fonética y fonología inglesas. Hoy nos viene a hablar de las principales diferencias entre la entonación inglesa y la española. Bueno, en primer lugar, Eva, buenos días, un saludo y muchas gracias por estar de nuevo por aquí en el estudio. Hola, buenos días, Miguel. Pues un placer, como siempre. El título de tu comentario de hoy es Singing in the Rain. Eva, ¿por qué este título? ¿Vamos de cine? Vamos de cine. Bueno, no sé si vamos de cine, pero sí que es verdad que algunos otros títulos que he hecho yo de fonética siempre le he puesto alguna referencia cinematográfica. A veces queda más. Yo creo que si hay alguna frase a lo mejor conocida, pues los alumnos se pueden acordar de algunos detalles que la propia frase pues te orienta. En este caso, Singing in the Rain es porque, bueno, hoy vengo a hablar un poco de la entonación del inglés y del español, de las diferencias que puede haber entre las dos lenguas, y la entonación está muy relacionada con el canto, porque en principio ambos fenómenos pues tienen su origen en lo que serían las cuerdas vocales, todo depende de la vibración. Si las cuerdas vocales vibran muy rápidamente, tenemos un tono más alto, entonces yo hago ah, pues es un tono en que las cuerdas vocales pues son más rápidas su vibración, y si hago ah, pues la vibración es mucho más lenta. Entonces, estos cambios melódicos que hacemos al cantar, pues también se aplican en el ámbito de las frases, cuando hablamos. Lo que pasa que, al contrario de lo que sucede con el canto, nosotros cuando hablamos no podemos diferenciar lo que sería la melodía de las frases de las palabras, mientras que en canto sí. Yo qué sé, en la misma canción Singing in the Rain yo puedo hacer cantarlas sin las palabras en sí, pero esto no puede ocurrir cuando nosotros hablamos de entonación, es decir, ahí no se puede separar de lo que sería el enunciado de palabras de la melodía. Entonces esto es la diferencia, diríamos, más importante, pero ambas, melodía y entonación, tienen su origen en lo que sería la vibración de las cuerdas vocales. Para comenzar, te diré que has escogido una buena melodía, yo creo, para ilustrar lo que es la entonación, Singing in the Rain. Pero ¿nos puedes decir qué es exactamente la entonación? Pues sí, mira, la entonación a nivel lingüístico, diríamos, es una melodía asociada a un enunciado. Entonces, son subidas y bajadas del tono que aportan, eso es lo más importante, diferencias en el significado a nivel de frase. Entonces, por ejemplo, si yo digo mi novio es guapo, esto sería una frase, pero yo, dependiendo de la entonación que asocia esta frase, puedo tener distintos significados. Yo puedo decir, mi novio es guapo. Bueno, pues es una declarativa, es neutra, nada. Yo puedo decir, mi novio es guapo, entonces es como una interrogativa. Yo puedo decir, mi novio es guapo, pero no es tan guapo como parece, es decir, tengo... Estás haciendo una pregunta, una interrogación. Sí, una pregunta o un matiz de duda, que sería esto, o mi novio es guapo, como diciendo, obviamente. Entonces, claro, yo tengo la misma estructura segmental de palabras y cambio, diríamos, la entonación. Y estos cambios de entonación aportan cambios de significado en cuanto a lo que es la frase en sí. Mi novio es guapo es una declarativa, mientras que mi novio es guapo es una interrogativa. Es verdad que hay lenguas que lo tienen todavía más difícil, más complicado, que son las denominadas lenguas tonales, como el chino, que ahora está muy de moda. Y sí que los estudiantes de chino sabrán, o los que hablan un poco esta lengua, pues que la entonación en chino no únicamente actúa en el ámbito de la frase, es decir, no únicamente aporta diferencias de significado en lo que sería en un enunciado en sí, sino que también aporta cambios de significado a nivel de la palabra. Entonces, una palabra puede tener
distintos significados según el cambio melódico que el hablante haga. Hay un ejemplo muy famoso que intentaré reproducir, aunque yo no hablo chino, pero la palabra ma, si se dice en un tono, diríamos, más sostenido, tipo ma, significa madre. Si dices ma, significa cáñamo. Si dices ma, significa caballo. Y si dices ma, significa regañar. Entonces, esto nosotros, las lenguas entonativas como el español, el inglés, las que son posiblemente más cercanas, esto no ocurre. Entonces, si tú dices, ¿cómo estás? Yo digo, cansado, 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 cansado. Vale, yo estoy cambiando la entonación, pero el significado de la palabra es siempre cansado. Entonces, esto diríamos nosotros cuando estudiamos la entonación en lenguas como el inglés o el español, trabajamos en el ámbito de la frase, es decir, las palabras no cambian su significado en sí, sino que lo que cambia es el matiz que tú das a la frase. La verdad es que explicarlo, Eva, lo explicas claramente, pero ¿cómo se enseña la entonación? Eso es muy complicado. Eso es bastante difícil porque yo creo que es de la fonética es el área posiblemente más compleja de enseñar. Porque, por ejemplo, en el ámbito segmental, cuando tú enseñas qué es una consonante o una vocal, pues estos son fenómenos más fijos. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, la P en la palabra patata, pues bueno, pues la P se produce con una cerrazón en los labios, no hay vibración, luego se abren los labios y se hace como una especie de explosión, en fin. Hay, diríamos, unos parámetros a los que agarrarnos. Pero la entonación no es así, porque además la entonación pues, depende mucho del contexto. Está muy relacionada a otros ámbitos de lo que sería la lingüística, tipo la pragmática, el discurso, lo que sería el contexto de una conversación en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo diríamos, de la interacción que haya entre dos hablantes, tú puedes decidir utilizar una entonación u otra, dependiendo del matiz que quieras dar. En patata no, siempre la P se hace igual, con lo cual ahí puedes enseñarlo muy fácilmente, pero en entonación no. Incluso puede darse el caso en que haya un significado de una palabra que, según la entonación que le des, cambie el significado. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué tal te cae María? Yo digo, estupendamente, pues te cae fenomenal. Pero si dices, ¿qué tal te cae María? Y el interlocutor dice, estupendamente. Estupendamente ya tiene un rasgo de ironía, tiene ¿no? un rasgo de ironía, con lo cual ya no es la palabra en sí, el significado aquí cambia. Con lo cual, como digo, depende del contexto, depende de la pragmática en sí, del acto de conversación. Entonces ahí, claro, ¿cómo explicas esto? Es complejo. Bueno, yo entiendo, vamos a seguir adelante, Eva, pero tú eres profesora de lengua inglesa, además eres especialista en fonética y fonología inglesas, pero entiendo que la enseñanza de la entonación se complica o se le complica a un docente cuando se trata de una segunda lengua. Por ejemplo, la enseñanza de la entonación inglesa a hispanohablantes. ¿Cómo nos lo explicarías a nosotros? Pues muy, muy complicado, sí. Y con paciencia. Y con paciencia. Más que nada que también es cierto que esa es una de las áreas más olvidadas en el aula. Afortunadamente... ¿Se trabaja poco? Eso, casi nada. Uh-huh. Hemos avanzado, lo que decía, afortunadamente hemos avanzado un poquito en lo que sería la enseñanza de la fonética en el aula, digamos, no un aula de filología como es esto, sino lo que sería un aula ya pues de hablantes de L2 de inglés, pero sin querer dedicarse a la filología ni ser especialistas en ello. En este caso, lo sé, porque incluso mis hijos que van a un colegio bilingüe, pues la fonética no es que esté muy presente, pero sí, de vez en cuando te comentan alguna cosa. Pero de entonación eso no existe. No existe en el aula y posiblemente los propios docentes pueden que no sepan cómo abordar este tema, porque es realmente complejo, por lo que decía antes, porque no es, diríamos, fijo, no es algo concreto, sino que es variable. ¿Y qué consejos darías a los hispanohablantes en relación a la entonación inglesa? Bueno, a grandes rasgos, yo creo que el primer consejo que daría es ampliar el rango tonal o el campo tonal. ¿Qué quiere decir esto? El campo tonal es un poco los límites melódicos o entonativos que usa un hablante. Voy a poner un ejemplo para entendernos. Si yo digo la frase, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal como lo he dicho, esto es un rango tonal muy estrecho, es decir, la melodía oscila muy poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo puedo decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es un rango tonal muchísimo más amplio. El rango tonal depende de muchas cosas. Puede depender del hablante, porque es un aspecto a veces fisiológico. Es decir, las cuerdas vocales, cuando más estrechas y más finas, tipo lo de las mujeres o los niños, pues normalmente pues, el rango tonal es más amplio en el sentido de que pueden hacer pues, tonos más altos. En fin, hay un aspecto fisiológico allí. Hay otro más psicológico, dependiendo de si una persona es más introvertida o menos, pues a lo mejor usará un rango tonal más amplio, si eres más abierto, menos que si es más retraído, así más tranquilo, pues puede que sea más estrecho. Y luego también hay un aspecto intencionado. Nosotros podemos controlarlo. Yo ahora mismo lo he controlado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces tú lo puedes controlar. Eso a nivel del hablante. Pero hay otra cosa, a nivel de una lengua, en el ámbito de una lengua en concreto, hay lenguas, como el inglés, que de manera global, en general, tienen un rango tonal más amplio que otras. Y eso, a nivel general, el inglés tiene un rango muchísimo más amplio que el español. Entonces, por ejemplo, si yo digo, "What's your name?", en inglés dirían, "María". En español, ¿cómo te llamas? Tú dirías, "María". No dirías, "María", porque sonarías como un poco, a lo mejor, cantarín, incluso ¿no? acelerado, Sí. sí, muy cantarín. Pero en inglés, si tú dices, "What's your name?", y tú contestas, "María", igual dicen, "Vaya, qué señor más distante", o qué poco, no sé, qué poco involucrado. Entonces, esto incluso puede llegar a crear problemas de inteligibilidad o puede llegar a ocasionar interpretaciones erróneas, porque, por ejemplo, si tú dices, "¿Qué tal fue la comida?", y un español dice, "Pues muy rica". El campo tonal es muy estrecho, pero tú entiendes que es muy rica. Pero si en inglés dices, "How was the food?", y el otro dice, "It was lovely", entonces igual interpreta que no era lovely, sino que era más bien regulín. Entonces, es muy importante expandir el campo tonal. Entonces, "How was the food?", y un hispanohablante contesta esto, tendría que intentar decir, "It was lovely", "It was lovely", muchísimo más amplio. Entonces, la primera recomendación sería esta, que es expandir el rango tonal. Volviendo al ejemplo, igual de I'm Singing in the Rain, igual aquí, ya sé que esto es una canción, pero por ejemplo, si vemos esto, I'm singing in the rain, I'm sing es una octava. Si nosotros lo pasamos a lo que sería entonación, no a melodía, I'm singing in the rain, mientras que si decimos I'm singing in the rain, eso es mucho más estrecho. Entonces, si pensamos en esto, I'm singing in the rain, lo podríamos intentar aplicar. Entonces, esto es una recomendación que yo doy. Es difícil, porque claro, te parece que estás exagerando. Muchos alumnos me dicen a mí a veces, pero bueno, es que yo aquí parezco que estoy haciendo el tonto. No lo pareces, porque el inglés per se es yo una creo que lengua... es desinhibirse y es perder Sí, también el miedo, ¿verdad? perder Los españoles quizás también somos un poco retraídos en ese aspecto. Sí, Eva, sí, ¿no? sí. Lo somos. Nos cuesta mucho la pronunciación inglesa en este caso porque es muy distinta. Ya hablamos alguna vez de vocales y consonantes, que eso también es complicado. Y encima, nosotros como lengua, aunque somos como más alegres en general por cuestiones culturales, pero nuestra lengua tiene un campo tonal muy estrecho. Entonces, esa sería la primera recomendación. Luego habría otras a lo mejor pues más puntuales o más concretas, no sé. Bueno, yo creo que esa, para tenerla como recomendación global, me parece muy importante porque a partir de ahí es una base en la que podemos seguir avanzando. ¿Te parece, Eva? Pues sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones más específicas a las que te referías? Bueno, esto ya dependería un poco, tendríamos que ver aquí los distintos tipos de frase y eso llevaría más tiempo y llevaría también más complicaciones, igual necesitaríamos ejemplos, en fin, no es una cosa que se pueda hacer en un programa de radio. Pero otra recomendación, igual, bueno, no tan, diríamos, evidente, pero que yo creo que igual de importante, sería fijarse en lo que ocurre al final de una frase. ¿Cuál es el contorno melódico que aparece al final de un enunciado? Y esto quiere decir, desde la última sílaba acentuada o tónica hasta el final. Es decir, si hay más sílabas postacentuadas, es lo que tendríamos que fijarnos. Por ejemplo, a ver, si yo vuelvo a mi idea de mi novio es muy guapo, aquí si os fijáis, yo puedo cambiar la entonación y el matiz y la semántica de esta frase solo cambiando la melodía de guapo. Guap sería la sílaba acentuada y po sería la postónica. Entonces, como he dicho antes, yo puedo decir, mi novio es muy guapo. Y eso sería a lo mejor una declarativa.
mi novio es muy guapo, sube al final. Yo puedo decir, mi novio es muy guapo. Aquí también guapo es donde aparecen los cambios. O mi novio es muy guapo, también en guapo. Con lo cual, de una frase, por larga que sea, normalmente el cambio, diríamos, melódico o intonativo relevante suele ocurrir al final de la frase. Suele ocurrir desde la última sílaba acentuada, repito, hasta el final. Si hay pues acentuadas, bien. Y si no, por ejemplo, si yo digo no, es una palabra monosilábica, sí, pero ahí es donde también ocurre tiene todo. matiz. Entonces yo eso sí que lo haría, fijarse en lo que pasa desde la última sílaba acentuada hasta el final. Entonces yo creo que eso sería ahí importante. Sí, quiero recordar a los oyentes que nos escuchan que estamos hablando de apuntes sobre la entonación del inglés y del español. Y para ello tenemos como melodía una película por todos conocida, yo creo que es Singing in the Rain. No te voy a decir que la cantes Eva Estevas Vilaplana, que se atrevería a cantarlo sin duda, porque además lo hace muy bien. Es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED y especialista en fonética y fonología inglesas. Vuelvo a repetir a los alumnos, a los estudiantes o a todos aquellos interesados que escuchen con atención este programa, porque además queda colgado en canal.uned.es, Eva, porque yo creo que les va a servir luego como recordatorio a la hora de afrontar la entonación cuando se habla en inglés o cuando se aprende inglés, porque ya has comentado tú, Eva, que es una cosa que no está muy trabajada. Ya has comentado varios detalles, varios matices, pero me gustaría ahora hacer un trabajo práctico. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una declarativa en inglés o una interrogativa, ¿qué hago? Cuéntame. Bueno, como he dicho, yo creo que de nuevo expandir el campo tonal es importantísimo. Y observar lo que decía la segunda recomendación, observar lo que ocurre en el contorno final. Vamos a hablarlo un poco más específico con ejemplos de estas dos tipos de frases que comentas, o incluso podemos hacer alguna más. Es cierto que a pesar de que a nosotros a lo mejor nos pueda sonar distinto, de hecho los contornos no son tan distintos, porque la lengua, la melodía o sube o baja, entonces no hay más, con lo cual yo me he encontrado en muchas ocasiones alumnos que les es muy complicado percibir si algo sube o baja, es complicado y sobre todo de nuevo si el campo tonal es estrecho, si dices sí, no sabes muy bien baja, pero como baja muy poquito, a lo mejor si eso es en el ámbito musical sería, yo qué sé, un medio tono, un semitono, lo que fuera. Entonces es como, en fin, a veces es difícil. Pero yo lo que haría, por ejemplo, si comparamos una declarativa inglesa y una española, ambos hay un descenso en el contorno final. Lo que, si hay personas que se conocen un poco la terminología de Navarro Tomás, de gente de hispánicas que haya estudiado, sería una cadencia, que es decir, que el contorno va en descenso, ¿no? Lo que pasa que, de nuevo, en inglés el campo tonal es mucho más amplio. Por tanto, yo diría, me llamo Melanie, en español, pero en inglés diría, my name's Melanie. Entonces, de nuevo, hay un descenso, pero Melanie, en contraste con Melanie, ¿vale? Entonces, en una declarativa, con la ampliación del rango tonal o del campo tonal, en principio ya mejoraríamos mucho. Lo que es una interrogativa. Interrogativas hay de dos tipos. Una sería absoluta, y que son las que en inglés se llaman yes, no questions, que son las que tú respondes sí o no. Entonces, en este caso, de nuevo, el contorno final es igual en español que en inglés, porque es un ascenso. ¿Estás bien? En español. Are you all right? En inglés. De nuevo, es ascenso, con lo cual el contorno per se es igual, pero de nuevo, si ampliamos el campo tonal, sonamos un poquito más naturales, más fluidos. La interrogativa parcial o pronominal es la que en inglés se llama WH question, con lo cual tú preguntas, empiezas con un pronombre, diríamos, como cuándo, dónde, WH, de los que empiezan con WH, ¿vale? Entonces también, en ambos casos, la forma neutra de decirlo es descenso. Tú dices, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Baja. ¿Qué hora es? Baja, ¿vale? Pero en inglés sería, where are you going to? También baja, pero no, where are you going to? No, where are you going to? Baja más, porque de nuevo el inicio ha subido más también. Y una imperativa, que a lo mejor sería la cuarta, diríamos, grande bloque de frases, de tipos de frases, pues es igual, es un descenso en ambas lenguas, pero de nuevo en inglés es más amplio. Ven aquí, en español. Mientras que en inglés sería come here, de nuevo.
Entonces, como digo, subidas y bajadas, siempre la melodía es así en todas las lenguas, pero luego evidentemente hay algunas melodías que pueden ser más recurrentes en una lengua que en otra, y hay, por ejemplo, tonos o combinaciones tonales que también son propias de una lengua. Hay un famoso tono inglés que se llama fall rise, que eso sería un descenso ascenso, que eso se utiliza muchísimo cuando la frase es no final. Por ejemplo, tú dices John will be coming, por ejemplo, o you shouldn't eat it, por ejemplo, ¿no? If you don't like it, eso es alto, bajo, alto. Eso es muy, muy típico del inglés. ¿Te gusta? Well, ¿vale? Nosotros también lo tenemos porque podemos decir, vale, bueno, es el mismo. Pero ellos, por ejemplo, lo utilizan muchísimo. Entonces, bueno, podemos entrar ya en detalles muy, muy, muy concretos. Pero como dos grandes conclusiones, ampliar el rango tonal y posiblemente fijarse en lo que pasa al final de la frase sería lo más vistoso, lo que quisiera yo hoy transmitir. La verdad que yo creo que lo has hecho muy bien, Eva, porque es verdad que con fijarse esos dos objetivos yo creo que es suficiente para un programa. Vuelvo a repetir, como lo tienen colgado en canal.uned.es, que recurran a él, lo escuchen y lo comprueben con las frases que tú misma has hecho, porque es verdad como la entonación sí da matices y enriquece la lengua. Sobre todo estoy pensando en los estudiantes que aprendan. Les va a servir tanto a los de filología de la facultad, pero yo creo que a cualquiera que aprenda otra segunda lengua. Estamos hablando de inglés, pues puesto que tú eres de inglés, y yo creo que además los contrastes con la lengua española se ven muy, muy fácil, ¿verdad? Bueno, se ven muy fácil, se escuchan muy fácil porque tú lo haces muy, muy claro. No, pero yo siempre que intento, es verdad, eso que acabas de comentar, Miguel, yo siempre intento hacer, cuando explico algún fenómeno, siempre intento que sea contrastivo, porque tú ves lo que haces la propia lengua, eso es fundamental. Incluso a veces, pues haces, ¿cómo lo haría un inglés? Para que ellos vean también cuáles son las diferencias, con lo cual yo pienso que contrastar ambas lenguas es muy, muy enriquecedor para poder aprender lo que hacen los hablantes de la otra lengua. Y en este caso la entonación es fundamental. Sí. Y yo creo que además sirve para fijar conceptos, ¿no? Desde de la lengua, del inglés, tomados y nos sirve a nosotros para desinhibirnos a la hora de hablar esta lengua, eso sin duda, y de captar ese matiz. Efectivamente. Y sobre todo intentar evitar problemas de inteligibilidad o de que hay algún, diríamos, significado que no quieras aportar. En la entonación eso es complicado, pero sí que también como tiene, diríamos, efectos semánticos, si lo haces así como muy distante y tal, pues pueden tener algún efecto tipo, pues vaya, persona tan maleducada o, en fin, eso ya hay algunas anécdotas que no vamos a hablar, pero que se me han contado algunos alumnos que a veces les han malinterpretado por entonación. Sí, porque además es que la lengua tiene matices, se mueve dentro, matices sociológicos y matices, de grupo, está claro. Pues sí. Y bueno, además con el título que has puesto, Singing in the Rain, yo creo que nos anima, ¿no?, a cantar o a escuchar por lo menos la música, sin no ver la película entera, ¿verdad? Efectivamente. Y tener en cuenta esto. Sí. Los apuntes sobre la entonación del inglés y del español. Pues sí, Singing in the Rain es un poco para acordarnos si hacemos I'm singing, lo que decía antes, ¿no? Vamos a hacerlo alto, vamos a hacer un desplazamiento importante de eso, del campo tonal, y a lo mejor pues eso ayuda a transmitir. Además en palabras muy cortas, en frases muy cortas, ¿no?, que tienen mucho matiz en ese tan corto recorrido, a lo mejor léxico, pero el campo tonal es muy amplio. Pues sí, efectivamente. Pues Eva Estebas Vilaplana, aprendemos y disfrutamos contigo. Un placer encontrarte aquí en el Departamento de Radio. Ella es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED y especialista en fonética y fonología inglesas. Pues nos vamos con esta canción, Singing in the Rain. Claro que sí. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, hasta pronto, Miguel. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Esta canción, Singing in the Rain, nos anima sin duda a tener en cuenta las recomendaciones de entonación de la profesora Eva Estebas. Singing in the rain.